Sara apretaba al pequeño Gabriel contra su pecho mientras subía por el camino empedrado y empinado, en lo profundo de la sierra de Hidalgo. Detrás de ella venían sus otros 3 hijos, luchando por seguirle el paso. Sofía, de 10 años, cargaba una mochila casi tan grande como ella. Dani, de 8 años, arrastraba una vieja maleta rota que raspaba ruidosamente contra la grava. Y el pequeño Lalo, que apenas tenía 6 años, se aferraba con fuerza al pantalón de su madre, con los ojos rojos, de tanto llorar y del cansancio. Habían caminado toda la noche y parte de la mañana, huyendo de la ciudad, como si el mismo diablo les estuviera pisando los talones. Y en cierto modo, así era. La deuda que Miguel, su difunto esposo, había dejado tras caerse de aquel andamio en la obra, se había convertido en una sombra oscura que los cazaba sin piedad. Sara no podía entender cómo unos cuantos miles de pesos en gastos médicos se habían convertido en una montaña de deuda tan rápidamente. Los intereses impagables, las multas y las amenazas se habían salido de control. Todo culminó cuando Raimundo Valdés, el agiotista del barrio, apareció en la puerta de su pequeña casa con una mirada que le congeló la sangre. Él le dijo claramente que si no podía pagar con dinero, había otras formas de saldar la cuenta. Mientras lo decía, había mirado descaradamente hacia la recámara donde dormían los niños. Esa misma madrugada, antes de que saliera el sol, Sara tomó lo poco que tenían y huyó. El camino de la sierra se volvía más estrecho, serpenteando junto a barrancos, donde el viento chiflaba como un fantasma. Sara no sabía exactamente a dónde iba. Solo recordaba vagamente que su padre, un hombre que había muerto hace tantos años que su rostro era borroso, le había hablado una vez sobre un lugar seguro. Él hablaba de una hondonada escondida en los cerros, donde las piedras guardaban secretos. Lalo gimió que ya no podía más y se dejó caer sobre una piedra plana. Sara trató de consolarlo, diciéndole que ya casi llegaban, aunque sus propias piernas temblaban de fatiga. El bebé Gabriel comenzó a llorar suavemente en su hombro, con hambre y miedo. Fue entonces que Sofía señaló hacia adelante. Ella le dijo a su mamá que mirara. Entre 2 enormes rocas de granito, que parecían bloquear el camino por completo, había una grieta estrecha. Más allá de esa abertura, suspendido en el tiempo, se encontraba un diminuto asentamiento. Eran apenas 3 o 4 cabañas de madera y adobe, escondidas en el pliegue profundo del valle. Un hilo de humo subía perezosamente desde una chimenea hacia el cielo gris. Aquí no había señales de vida moderna. No había postes de luz, ni torres de celular, ni el rugido lejano del tráfico de la carretera. Solo había silencio, el viento en los pinos y el sonido distante de un arroyo. Sara sintió algo extraño en el pecho, una sensación entre el miedo y algo más profundo, como un recuerdo que nunca había vivido realmente. Se acercaron despacio. La primera cabaña estaba construida literalmente entre 2 formaciones de roca gigantes, como si alguien hubiera decidido usar el propio cerro como pared. El techo era de lámina vieja, cubierto de óxido y agujas de pino. Una pesada puerta de madera, curtida por décadas de tormentas, se abrió lentamente. Una anciana apareció. Debía tener más de 80 años. Su cara estaba arrugada como la corteza de un encino viejo, pero sus ojos eran agudos, oscuros y llenos de una luz que Sara no esperaba encontrar en este lugar olvidado. La anciana se quedó inmóvil en el umbral, mirándola fijamente. Entonces, como si algo imposible se acabara de confirmar, susurró un solo nombre. Ella la llamó Rosa. Sara parpadeó, confundida, y la corrigió, diciendo que su nombre era Sara. Un anciano apareció detrás de la mujer. Era alto, pero encorvado por la edad, usando una gorra descolorida. Él también miró a Sara, como si estuviera viendo a un fantasma. Sus manos temblorosas subieron hacia su rostro. La anciana murmuró que no era Rosa, pero que era su hija. Dijo que Jacinto tenía razón y que ella finalmente había regresado. Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Les preguntó quién era Rosa y si conocían a su padre, Jacinto Salinas. Los 2 ancianos intercambiaron una mirada cargada de significado.
Era una mirada que guardaba décadas de silencio, promesas cumplidas y secretos enterrados como tesoros. La anciana se hizo a un lado y le dijo que entrara. Le dijo que trajera a los niños, porque habían caminado mucho y había mucho que necesitaban escuchar. El anciano desapareció en el fondo de la cabaña y regresó con agua fresca en jarros de barro y pan caliente envuelto en un trapo. Los niños atacaron la comida con desesperación, pero Sara apenas podía tragar. Había algo en la forma en que estos dos desconocidos la miraban, con una mezcla de ternura y solemnidad, que hacía que su estómago se revolviera de ansiedad. La anciana señaló una silla junto a la mesa de madera oscura y le dijo a Sara que se sentara. Sara obedeció, todavía abrazando al bebé dormido. La mujer se presentó como Martita y dijo que el hombre era su esposo, Beto. Le dijo a Sara que conocían a su padre, Jacinto Salinas, muy bien. De hecho, lo conocían mejor que nadie. Martita explicó que Jacinto les había confiado algo muy importante hace muchos años. Dijo que habían esperado todo este tiempo, con la esperanza de que llegara el día en que pudieran entregárselo. Sara sintió un nudo en la garganta. Dijo que su padre murió cuando ella tenía 8 años y apenas lo recordaba. Siempre hubo rumores de que tenía negocios o tierras, pero su madre nunca quiso hablar de eso. Después de que su madre murió, Sara se había quedado sola. Martita asintió lentamente, con voz suave pero firme. Dijo que la madre de Sara había tenido miedo. Estaba aterrorizada de que cierta gente descubriera lo que Jacinto había dejado atrás. Por eso se llevó a Sara lejos del pueblo. Pero Jacinto sabía que un día ella lo necesitaría. Don Beto se aclaró la garganta. Dijo que Jacinto les hizo jurar que guardarían todo hasta que ella llegara. Dijo que sabrían, cuando fuera el momento correcto. Miró su ropa gastada y a los niños exhaustos, y adivinó que estaba escapando de algo terrible. Sara asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Susurró que era una deuda, y que el cobrador había amenazado a sus hijos. Los rostros de la pareja de ancianos se endurecieron al instante. Martita susurró que el momento era ahora. Pero antes de que pudiera decir más, el sonido de un motor rompió el silencio de la barranca. Era un motor, acercándose por el viejo camino de tierra, tosiendo y rugiendo contra las piedras. Sara saltó de la silla, con el terror pintado en su cara. Susurró que no podía ser posible. Sofía corrió a la ventana y miró hacia afuera. Cuando se volvió hacia su madre, su voz era apenas un hilo. Dijo que era él. Era el hombre malo. Raimundo Valdés había encontrado el escondite y no había venido solo. La camioneta blanca, cubierta de polvo y lodo del camino, frenó con un rechinido frente a la cabaña. El motor tosió humo negro durante unos segundos, antes de apagarse con un traqueteo mecánico. Sara sintió que el corazón le martillaba contra las costillas cuando dos hombres bajaron del vehículo. El primer hombre era Raimundo Valdés. Tenía unos 45 años, vestido con pantalones de mezclilla gastados y una camisa a cuadros, con un rostro que parecía tallado en piedra. Una cicatriz pálida le cortaba la ceja derecha, dándole una mirada permanente de desconfianza. No era un hombre grande, pero se movía con una paciencia calculadora, de depredador, que lo hacía aterrador. El segundo hombre era más joven, tal vez de 30 años. Era fornido, con tatuajes tribales bajándole por los brazos, y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Se recargó contra la caja de la camioneta con los brazos cruzados, mientras Raimundo caminaba despacio hacia los escalones del pórtico. Sara retrocedió por instinto, empujando a sus hijos detrás de ella. Sofía y Dani se pegaron contra la pared de troncos, temblando como hojas en una tormenta. Martita se levantó, moviéndose con una rapidez que desafiaba sus 80 años, y se colocó entre Sara y la puerta. Don Beto, moviéndose más lento pero pareciendo igual de terco, agarró su bastón de encino y se paró junto a su esposa. Un puño pesado golpeó la puerta, sacudiendo el marco. Raimundo llamó a Sara desde el pórtico, con una voz tranquila, pero penetrante. Dijo que sabía que ella estaba ahí, porque había visto a los niños por la ventana. Alegó que no venía a lastimar a nadie, pero que venía por lo que era suyo.
Martita miró a Sara con ojos duros y le preguntó cuánto decía ese hombre que ella debía. Sara susurró que el préstamo original era de 150,000 pesos, pero Raimundo alegaba que, con las multas y los intereses, la cuenta iba ya en 250,000. Le dijo a Martita que no le quedaba nada. Había vendido los muebles y la televisión solo para pagar la renta antes de huir. Don Beto apretó el agarre de su bastón, con los nudillos poniéndose blancos. Martita lo cortó antes de que pudiera soltar una maldición. Alzó la voz y gritó a través de la puerta que esa familia estaba bajo su protección. Le dijo a Raimundo que se largara de su propiedad, porque aquí no había nada para él. Hubo un momento de silencio afuera, seguido de una risa seca y sin humor. Raimundo se burló de la idea de ser detenidos por dos pensionados en medio de la nada. Empujó la puerta, pero estaba trancada por dentro. Le habló a Sara a través de la madera, diciéndole que fuera razonable. Dijo que si no tenía el efectivo, había otras formas de arreglar el asunto. Mencionó que su hijo mayor, Dani, se veía fuerte para su edad. Ofreció dejar que el niño trabajara para él un par de años, tal vez moviendo paquetes, o ayudando en el deshuesadero desarmando autos. Dijo que para cuando el chamaco cumpliera 15, la deuda quedaría saldada. Sara gritó que eso nunca pasaría. Su voz se rompió con histeria. Le gritó que jamás le entregaría a su hijo. Dani se aferró a la cintura de su madre, sollozando en silencio. Sofía miraba la puerta con ojos grandes y aterrorizados, deseando poder desaparecer a los hombres con la mente. Raimundo insistió en que no era una negociación. Le recordó que su esposo Miguel había firmado papeles y hecho promesas. Dijo que cuando un hombre falla en mantener su palabra, alguien tiene que pagar, y él prefería que fuera la familia. Martita intercambió una mirada rápida y silenciosa con Beto. Una decisión pasó entre ellos, forjada en 50 años de matrimonio. El anciano asintió, apenas moviendo la cabeza. Martita gritó, con la voz ahora mucho más calmada. Le pidió a Raimundo que esperara. Dijo que necesitaba un momento para hablar con Sara, para ver si podían llegar a un acuerdo. Raimundo se calló del otro lado. Luego, les dio 5 minutos, advirtió que después de 5 minutos, iba a entrar, con permiso o sin él. Martita se volvió hacia Sara y le agarró el brazo, jalándola hacia el rincón más alejado de la cabaña, donde una colcha vieja colgaba como divisor de cuarto. Don Beto se quedó junto a la puerta, con el bastón de encino levantado como un bat de béisbol. Martita miró intensamente a los ojos de Sara y susurró que necesitaba escuchar con atención. Dijo que lo que estaba a punto de revelar tenía que quedarse entre ellas por ahora. Le dijo a Sara que su padre, Jacinto Salinas, no era un hombre común. Había trabajado toda su vida en las minas de esta sierra, pero también era un hombre que planeaba a futuro. Sabía que el mundo era cruel y que las familias podían romperse. Sara parpadeó, confundida y temblando. Preguntó qué estaba tratando de decir. Martita explicó que Jacinto le había dejado algo. Era algo sustancial, pero las escrituras, los bonos y los títulos estaban todos escondidos y necesitaban tiempo para recuperarlos. Advirtió que si Raimundo entraba ahora y armaba una pelea, perderían la oportunidad para siempre. Sara preguntó desesperadamente qué había dejado su padre. Martita dudó y luego enlistó escrituras de tierras, bonos de ahorro y pruebas de derechos mineros que su madre nunca reclamó. Dijo que Jacinto se lo había confiado todo a ellos antes de morir, haciéndoles jurar que solo se lo entregarían cuando Sara estuviera lista o cuando lo necesitara para salvar su vida. Sara sintió que las rodillas se le debilitaban. Preguntó por qué su madre nunca le dijo nada. Martita respondió con tristeza que su madre había tenido miedo. Temía que los mismos hombres codiciosos que acosaban a Jacinto vinieran por Sara. Por eso se la llevó a la ciudad para esconderse. Pero Jacinto siempre supo que un día Sara tendría que regresar. Desde afuera, Raimundo gritó que se había acabado el tiempo. La puerta gimió bajo una patada pesada. El hombre más joven, Toño, se le había unido y estaba ayudando a empujar contra la madera. Don Beto plantó los pies y apuntaló el bastón contra el marco de la puerta con toda su fuerza. Martita apretó los hombros de Sara.
Le dijo que confiara en ella. Dijo que iba a salir para ganar tiempo. Le ordenó a Sara que se quedara escondida con los niños, sin importar lo que escuchara. Sara asintió, con lágrimas corriendo por su cara, y preguntó qué pasaría si la lastimaban. Una sonrisa triste y desafiante cruzó el rostro arrugado de Martita. Dijo que había estado en esta tierra por 82 años. Había visto huelgas, inundaciones, muertes y milagros. Dijo que un delincuente barato como Raimundo Valdés no la asustaba. Martita salió de detrás de la colcha y caminó hacia la puerta con pasos lentos y pesados. Don Beto retrocedió para hacer espacio. Con manos temblorosas, la anciana descorrió el cerrojo, la puerta se abrió de golpe. Raimundo irrumpió, seguido por Toño. Miró alrededor de la humilde cabaña, burlándose de las paredes de troncos rústicos, la vieja estufa de leña y los calendarios religiosos en la pared. Sus ojos aterrizaron en Sara, acurrucada en el rincón con sus 4 hijos. Se quitó la gorra en un gesto de falsa cortesía, y dijo que finalmente habían llegado a la verdad. Le dijo a Sara que sabía que esto era difícil, pero la deuda tenía que pagarse. Martita lo interrumpió. Raimundo se volvió hacia ella, alzando una ceja. Le preguntó sarcásticamente cómo planeaba pagar. ¿Con los cheques de la pensión? ¿Con duraznos en almíbar? Martita respondió con una voz de acero, que pagaría con efectivo. Pero necesitaba 3 días para conseguirlo. Raimundo soltó una carcajada fuerte. Le dijo que esto no era una casa de empeño donde podía pedir una prórroga. Dijo que Sara le debía desde hace meses y su paciencia se había agotado. Martita insistió en los 3 días. Prometió que en 72 horas tendría sus 250,000 pesos completos, pero juró sobre la Biblia que si tocaba a esta familia ahora, nunca vería ni un solo centavo. Raimundo estudió la cara de la anciana. Vio una determinación feroz en sus ojos que no había esperado. Miró a Toño, quien simplemente se encogió de hombros. Raimundo finalmente asintió. Aceptó los 3 días, pero advirtió que si no tenía su dinero para el lunes al mediodía, se llevaría al niño, y esta vez no sería una petición. Se volvió a poner la gorra, y se giró hacia la puerta. Antes de irse, miró a Sara. Le advirtió que no intentara huir de nuevo, porque él siempre encontraba a la gente que le debía dinero. La puerta se cerró de golpe. El motor de la camioneta rugió al encenderse y el vehículo aceleró por el camino de piedras, dejando una nube de polvo colgando en la luz de la tarde. Sara se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Los niños la rodearon, llorando también. Martita se arrodilló a su lado, envolviendo sus frágiles brazos alrededor de los hombros de Sara. Le dijo que respirara y que todo iba a estar bien. Sara gimió, preguntando cómo diablos iban a encontrar 250,000 pesos en 3 días. Don Beto se acercó y puso una mano sobre la cabeza de Sara. Le dijo que su padre había dejado eso, y mucho más. Pero primero, tenían que ir a buscarlo. Sara levantó la vista, con los ojos rojos y confundidos. Preguntó dónde estaba. Don Beto señaló por la ventana, hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el crepúsculo. Señaló hacia la mina del Arroyo Negro. Dijo que ahí era donde Jacinto había escondido todo. Ahí era donde su herencia yacía esperando. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preguntó por qué lo escondería en una mina. Los ojos de don Beto brillaron con respeto. Dijo que Jacinto sabía que los papeles y el dinero solo estarían seguros en un lugar donde nadie más se atreviera a entrar. Un lugar que todos los demás creían que estaba maldito. Martita asintió lentamente. Explicó que la mina del Arroyo Negro había sido clausurada hace 30 años, después de que un derrumbe mató a 7 hombres del pueblo. Nadie había entrado desde entonces. La gente del pueblo decía que los espíritus de los mineros todavía caminaban por los túneles, buscando la salida que nunca encontraron. Don Beto continuó, diciendo que Jacinto conocía esa mina como la palma de su mano. Antes de morir, les dibujó un mapa. Les dijo exactamente dónde buscar. Le dijo a Sara que mañana, con la primera luz del día, entrarían juntos. Sara tragó saliva.
Preguntó qué pasaría si no encontraban nada. Nadie respondió. Porque la verdad era que si no encontraban la herencia, en 3 días Raimundo Valdés regresaría y se llevaría a Dani para siempre. El amanecer rompió frío sobre las crestas altas de la Sierra de Hidalgo. Una neblina espesa se arrastraba entre las piedras como una bestia perezosa, escondiendo los barrancos profundos y convirtiendo el paisaje en un mundo de fantasmas grises. Sara había dormido muy poco. Pasó la noche acurrucada con sus 4 hijos sobre el tendido de colchas improvisado que Martita había preparado en el suelo de la sala. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara marcada de Raimundo Valdés. Escuchaba su amenaza retumbando en su mente. Se iba a llevar a su hijo. Cuando Martita la despertó con un toque suave en el hombro, el cielo apenas se estaba poniendo del color de la pizarra. Le susurró que era hora. Dijo que entre más temprano empezaran, mejor. Sara se levantó con cuidado, tratando de no despertar a los chiquitos. Pero Sofía abrió los ojos de inmediato, siempre alerta. Le preguntó a su mamá a dónde iba. Sara se arrodilló y le alisó el cabello a su hija. Le dijo que tenía que ir a arreglar algo importante. Le encargó a Sofía que se quedara adentro con sus hermanos, y le dijo que Martita había dejado comida en la estufa. Sofía preguntó con una vocecita temblorosa si ella iba a volver. Sara sintió que el corazón se le partía por la mitad. Abrazó fuerte a su hija y le prometió que siempre regresaría. Afuera en el pórtico, don Beto ya se estaba equipando. Traía un viejo morral de lona cruzado al pecho, una linterna industrial pesada y un pico corto con el mango alisado, por décadas de manos callosas. Martita llevaba un termo con café negro caliente y tortas envueltas en papel de estraza. Don Beto explicó que la mina estaba a 2 horas de caminata subiendo el cerro. Mientras comenzaban a subir por una vereda de venados, que apenas era visible entre la maleza, él le contó a Sara que él y su padre habían trabajado esa mina juntos durante 15 años. Dijo que conocían cada túnel, cada veta de carbón y plata, y cada rincón donde el techo estaba bajo o el suelo estaba blando. Sara caminaba detrás de ellos, luchando contra su propio agotamiento y el miedo. El viento sibilaba entre los ocotes, trayendo el olor a tierra mojada y hojas podridas. Conforme subían más alto, los árboles se volvían escasos y las rocas crecían, como si la misma montaña tratara de empujarlos lejos. Jadeando por falta de aire, Sara preguntó por qué su padre había escogido este lugar. Preguntó por qué elegiría un sitio tan peligroso. Martita contestó sin mirar atrás. Dijo que lo escogió precisamente porque era peligroso. Dijo que nadie se atrevería a buscar ahí. Explicó que Jacinto no era tonto. Sabía que había gente vigilándolo, hombres codiciosos que querían saber dónde guardaba sus ahorros. Tenía socios envidiosos, e incluso parientes lejanos, que solo lo veían como una cuenta de banco. Sara preguntó en voz baja si su madre lo sabía. Martita se detuvo un momento, mirando a Sara por encima del hombro. Dijo que su madre lo sabía. Pero después del desastre, después de que esos 7 hombres murieron, ella juró que nunca se acercaría a ese lugar de nuevo. Le tenía terror a la mina. Solía decir que los espíritus la llamaban desde los pozos profundos, pidiéndole que entrara, para nunca salir. Sara sintió un escalofrío, que nada tenía que ver con el frío. Preguntó si ellos tenían miedo. Don Beto soltó una risita seca. Dijo que a su edad, el miedo era un lujo que ya no se podían permitir. Además, Jacinto le había hecho prometer algo antes del final. Prometió que si Sara regresaba algún día, él la llevaría. Dijo que era su derecho, y su legado, y que un hombre cumple sus promesas. Caminaron en silencio por otra hora. El sol comenzaba a sangrar a través de la bruma, pero la niebla seguía espesa, convirtiendo cada tronco de árbol en una figura que los observaba. Sara escuchaba su propia respiración agitada, el crujido de la grava bajo sus botas y el graznido lejano de un cuervo. Entonces, don Beto se detuvo. Señaló hacia adelante con su bastón. Ahí estaba. La entrada a la mina del Arroyo Negro era una boca oscura tallada en el flanco de piedra caliza de la montaña,
enmarcada por vigas de madera podrida que olían a óxido y tiempo. Un letrero de metal colgaba chueco de una cadena, con las letras descoloridas y lleno de agujeros de bala. Decía peligro, prohibido el paso, propiedad federal. Alrededor de la entrada, el suelo estaba lleno de escombros. Había pilas de pizarra, pedazos retorcidos de rieles de hierro, cascos viejos y herramientas rotas. Pero lo más inquietante eran las señales de recuerdo. Había flores de plástico marchitas y veladoras derretidas pegadas a las rocas, como si la gente todavía viniera aquí a dejar ofrendas. Martita explicó que las familias de los muertos todavía subían hasta acá. Dijo que en el Día de Muertos aseguraban que los espíritus nunca encontraron la paz. Sara tragó saliva. El aire que salía del pozo de la mina era antinatural. Estaba frío, oliendo a tierra profunda y húmeda, a polvo antiguo y a algo olvidado. Desde muy adentro venía un sonido extraño, un goteo constante de agua, y más atrás, algo que sonaba como un suspiro o viento atrapado en una botella. Don Beto la miró intensamente, con la linterna pesada en su mano. Le preguntó si estaba absolutamente segura de que quería entrar. Sara pensó en Dani y en su cara aterrorizada cuando Raimundo Valdés amenazó con llevárselo. Pensó en Sofía, tratando de ser valiente. Pensó en el bebé Gabriel y en todo lo que había perdido. Miró el túnel oscuro y se dio cuenta de que no tenía opción. Dijo que estaba segura. Don Beto asintió y encendió la linterna. Un rayo de luz amarilla cortó la penumbra de la entrada. Le dijo que lo siguiera y que se mantuviera cerca, porque este lugar era un laberinto. Entraron. La temperatura bajó al instante. Las paredes de roca mojada brillaban bajo la luz, cubiertas de musgo y hollín negro. El techo era bajo en algunas partes, obligándolos a encorvarse. Sus pasos resonaban extrañamente, como si una persona invisible estuviera caminando solo unos pasos detrás de ellos. Don Beto explicó el diseño mientras avanzaban más profundo. Dijo que la mina tenía 3 niveles. El desastre ocurrió en el segundo nivel, en el túnel este. Ahí fue donde murieron los hombres. Pero Jacinto había escondido todo en el tercer nivel, en una cámara secreta que solo ellos dos conocían. Sara preguntó cuánto faltaba, con la voz temblando ligeramente. Don Beto dijo que eran 20 minutos más. Siguieron caminando. El goteo del agua se hizo más fuerte. En un momento, Sara creyó escuchar voces lejanas, como murmullos o llantos suaves. Pero cuando se detuvo a escuchar, solo había silencio. Le susurró a los otros, preguntando si lo habían oído. Martita habló rápido, diciendo que no había nada ahí. Dijo que era solo el viento colándose por los tiros de ventilación. Afirmó que jugaba trucos en los oídos, pero su voz sonaba tensa. Llegaron a una bifurcación en el túnel. El camino se partía en dos. A la izquierda, un pasaje estrecho y oscuro se apretaba entre las rocas. A la derecha, un túnel más ancho que estaba lleno de escombros caídos. Don Beto dudó. Sara preguntó qué pasaba. Don Beto frunció el ceño, moviendo la luz de un lado a otro. Admitió que no recordaba claramente porque habían pasado 30 años. Dijo que uno de estos túneles llevaba a la rampa del tercer nivel, y el otro llevaba al sitio del derrumbe. Martita se acercó más a su esposo. Le dijo que pensara con cuidado, porque no podían cometer un error. El anciano cerró los ojos, tratando de recuperar un mapa mental grabado en su cerebro hace décadas. Finalmente dijo que era a la izquierda. Estaba seguro de que era a la izquierda. Sara preguntó si estaba seguro. Él asintió, y le dijo que confiara en él. Entraron en el túnel de la izquierda. Era mucho más angosto, tan apretado que Sara tuvo que ponerse de lado en algunas secciones para pasar. Las paredes parecían presionarlos. El aire se volvió pesado, viciado y difícil de respirar. Y entonces, lo escucharon. Un sonido que les congeló la sangre. Fue un gemido profundo y rechinante, vibrando a través del piso, como si la montaña misma se estuviera despertando. Martita agarró el brazo de su esposo. El gemido se repitió, más fuerte esta vez. Pequeñas piedras comenzaron a llover desde el techo. Polvo de carbón antiguo salió soplado de las grietas en las paredes.
Don Beto gritó que retrocedieran. Pero antes de que pudieran huir, un estruendo ensordecedor llenó el túnel. Una sección masiva del techo detrás de ellos cedió. Toneladas de roca y madera se estrellaron contra el suelo, sellando el camino que acababan de recorrer. El impacto le tiró la linterna a don Beto de la mano. Cayó al suelo y se apagó, hundiéndolos en una oscuridad absoluta y sofocante. Sara gritó. En medio del polvo, el silencio y la negrura, escuchó algo que le puso la piel de gallina. Fue una risa suave y distante, haciendo eco desde algún lugar profundo de la mina. Una risa que no sonaba humana. El polvo tardó varios segundos en asentarse. Sara tosió violentamente, con las manos extendidas en la oscuridad ciega, tocando solo piedra fría y mojada. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía pulsando en las sienes. Llamó a Martita y a Beto, con la voz quebrada. Martita respondió desde muy cerca, diciendo que ahí estaba. Don Beto gruñó, sonando enojado consigo mismo. Estaba tanteando en el suelo. Escucharon el raspado de sus manos contra el piso rocoso, luego un clic, y finalmente, el rayo de luz amarilla cortó el polvo de nuevo. El lente de la linterna estaba estrellado, pero todavía funcionaba. Apuntaron la luz hacia atrás, por donde habían venido. El túnel estaba completamente bloqueado por una pared de rocas afiladas y pizarra. No era un derrumbe masivo, pero era suficiente para dejarlos encerrados. Sara trató de controlar el pánico que le subía por la garganta. Preguntó si podían mover las piedras. Don Beto caminó y empujó con el hombro contra una losa grande de pizarra. No se movió ni un centímetro. Retrocedió, limpiándose el sudor y el polvo de carbón de la frente. Dijo que tomaría horas, y hacer tanto ruido podría traerse el resto del techo sobre sus cabezas. Sara susurró las palabras que no quería decir. Preguntó si estaban atrapados. Don Beto negó con la cabeza firmemente. Dijo que no. Les recordó que las minas siempre tenían salidas alternas, viejos tiros de ventilación y pozos de servicio. Dijo que solo tenían que llegar al tercer nivel. Desde ahí, él conocía otra salida. Martita se persignó. Rezó para que Dios los protegiera. Siguieron adelante, ahora moviéndose con una precaución agonizante. Cada crujido de una viga podrida, cada gota de agua que caía del techo, los hacía congelarse y contener la respiración. El aire se sentía más espeso con cada paso, pesado con el peso de la tierra sobre ellos. Sara sintió la claustrofobia apretándole el pecho como una banda de metal. Empezó a preguntar sobre la risa que había escuchado, pero Martita la cortó. Dijo que era el viento, o el eco de su propio pánico. Le dijo a Sara que no les diera poder a sus miedos. Pero incluso mientras lo decía, Martita seguía mirando hacia atrás por encima del hombro, como si no creyera del todo sus propias palabras. Después de 10 minutos de caminata ansiosa, el túnel se abrió en una cámara mucho más grande. Las paredes aquí estaban reforzadas con vigas de acero oxidadas. Había rieles viejos en el piso, de esos que alguna vez llevaron carros llenos de mineral. En la esquina yacía un casco abollado y una pala rota. Don Beto anunció que estaban en el segundo nivel. Su voz bajó a un susurro. Dijo que aquí fue donde pasó. Sara terminó su frase. Preguntó si aquí fue donde murieron. El anciano asintió lentamente. Dijo que recordaba el día exacto, un 12 de octubre. Era un sábado por la tarde. Estaban terminando su turno cuando escucharon el primer estruendo. Jacinto lo había jalado del brazo y corrieron hacia el elevador, pero los otros 7 hombres no tuvieron tiempo. La montaña se los tragó en segundos. Apuntó la luz hacia el extremo lejano de la cámara. Había un túnel colapsado, sellado por toneladas de roca. Alguien había colocado 7 cruces de madera en la grava suelta, frente a los escombros. Los nombres estaban tallados torpemente con una navaja. Sara los leyó en silencio. Teodoro, Francisco, Rubén, Gonzalo, Arturo, Salvador y el hermano menor de Jacinto, Pedro. Martita susurró que Jacinto los conocía a todos. Especialmente a Teodoro, que era su compadre. Dijo que después del derrumbe, Jacinto nunca fue el mismo. Se volvió callado, obsesionado con proteger lo que era suyo.
Solía decir que la vida era frágil, que podía terminar en un latido, y tenía que asegurar el futuro de la familia. Sara caminó hacia las cruces. Sintió una tristeza profunda y pesada, como si el dolor de esas muertes todavía estuviera flotando en el aire húmedo. Preguntó por qué no cerraron la mina por completo en aquel entonces. Don Beto explicó que todavía había dinero adentro. Millones en carbón de alta calidad y depósitos de cobre. La compañía quería reabrir, traer esquiroles y cavar nuevos pozos. Pero las familias protestaron. Hubo marchas y demandas. Al final, el gobierno ordenó una clausura permanente. Pero para entonces, Jacinto ya había movido todo lo importante, abajo al tercer nivel. Sara preguntó cómo bajarían hasta allá. Don Beto alumbró hacia la derecha. Había un pozo vertical estrecho, un paso de hombre, con una escalera de metal atornillada en la roca. Los peldaños estaban rojos de óxido, y faltaban algunos por completo. Señaló hacia abajo. Dijo que tenían que ir por ahí. Con extremo cuidado, bajaron uno por uno. Sara fue en medio, con Martita arriba y Beto abajo para guiarles los pies. Cada peldaño gemía bajo su peso. A mitad del camino, un tornillo se rompió, y un peldaño se soltó bajo la bota de Martita. Sara le agarró el tobillo justo a tiempo para estabilizarla. Se quedaron congelados, escuchando la pieza de metal rebotar hacia abajo en la oscuridad. Finalmente, sus botas tocaron suelo firme. El tercer nivel era diferente. Era más frío y más oscuro. El techo era más alto, y las paredes mostraban vetas brillantes de mineral, plata y cuarzo incrustados en la roca como lágrimas congeladas. El piso estaba cubierto de agua negra y helada que les llegaba hasta los tobillos. Don Beto señaló hacia un túnel lateral. Dijo que la cámara estaba al final de esa galería. Dijo que Jacinto la había cavado él mismo, a mano, durante meses de noches secretas. Nadie más sabía que existía. Chapotearon a través del agua. Sara tenía los pies entumecidos por el frío. Su aliento formaba nubes de vapor en el haz de la luz. Entonces, don Beto se detuvo frente a una pared de roca, que parecía perfectamente sólida. Pasó la mano sobre la superficie rasposa, hasta que encontró una grieta fina como un cabello, apenas visible. Le dijo a Sara que le ayudara. Juntos, empujaron. La roca se movió. Era una puerta falsa, una losa pesada montada sobre bisagras ocultas y bien engrasadas. Se abrió hacia adentro, revelando un cuarto pequeño, no más grande que un armario. Don Beto alumbró el interior. Sara contuvo la respiración. Había cajas de madera apiladas contra las paredes, 3 petacas de metal, y sobre una mesa hecha de tablones toscos, había una lámpara de aceite y una pila de documentos envueltos en hule grueso, para protegerlos de la humedad. Don Beto susurró que todo estaba ahí. Le dijo a Sara que esa era su herencia. Sara entró lentamente en el cuarto, moviéndose como si flotara dentro de un sueño. Se acercó a la mesa de tablones toscos y con manos temblorosas desenvolvió uno de los pesados paquetes de hule. Adentro, encontró papeles. Había escrituras de tierras, títulos de propiedad, certificados bancarios y cartas notariadas. Encima de la pila, descansaba una carta escrita a mano, con la tinta descolorida pero legible. Ella la tomó. Estaba dirigida a su hija Sara. Leyó en voz alta, con la voz quebrada por la humedad del aire. Decía que si estaba leyendo eso, significaba que finalmente había encontrado lo que él le dejó. Le pedía perdón por no dárselo mientras estaba vivo. Le pedía perdón por ser un padre ausente, más casado con la mina que con su propia familia. Pero decía que todo lo que hizo, lo hizo pensando en su futuro. Esas tierras, esos ahorros, eran suyos. Le pedía que los usara para vivir con dignidad y para proteger a sus hijos. Y le recordaba que aunque no estuvo ahí para tomarla de la mano, siempre la amó. Firmado, Jacinto Salinas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara, goteando sobre el piso polvoriento. Martita le pasó un brazo por los hombros. Sara preguntó, con la voz rota, cuánta tierra había. Don Beto se inclinó sobre los documentos, ajustándose los lentes bajo la luz tenue. Dijo que según las escrituras, eran 80 hectáreas justo a las afueras del pueblo,
más una casa grande en el valle. Revisó los certificados bancarios. Hizo un cálculo mental rápido. Dijo que el capital original era mucho dinero, pero con los intereses acumulándose por 30 años, la suma total sería una fortuna. Sara se cubrió la boca con las manos. Susurró que era suficiente. Era más que suficiente para pagar la deuda y empezar de nuevo. Martita sonrió, arrugando los ojos. Le dijo a Sara que era mucho más que eso. Esto le daba un futuro. Le daba un hogar de verdad. Sara abrió una de las petacas de metal. Adentro, había herramientas de plata, forjadas a mano por su padre durante sus largas noches bajo tierra. Había joyas sencillas, monedas antiguas y fajos de billetes viejos envueltos en plástico. En otro baúl, encontró ropa de bebé, doblada con cuidado, como si su padre hubiera guardado cosas de cuando ella era una niña, aferrándose a recuerdos de los que nunca habló. Don Beto dijo que tenían que llevarse todo lo que pudieran cargar, especialmente los documentos. Sin los papeles, no podría reclamar nada. Sara preguntó cómo sacarían todo eso. Don Beto dijo que harían varios viajes. Pero primero, tenían que asegurar lo esencial. Empezó a meter las escrituras y los bonos más importantes en su morral de lona. Sara tomó la carta de su padre, la dobló con cuidado y se la guardó muy adentro de su camisa, pegada al corazón. Estaban a punto de salir de la cámara, cuando Martita se congeló de repente. Susurró que se callaran. Preguntó si habían escuchado eso. Se quedaron en silencio absoluto. Entonces, lo escucharon claramente. Pasos. Alguien más estaba en la mina, y esos pasos estaban chapoteando en el agua, acercándose. Don Beto apagó la linterna al instante. La oscuridad se los tragó como una manta pesada. Los tres presionaron sus espaldas contra la pared del cuarto secreto, conteniendo la respiración. Los pasos se hicieron más fuertes, acompañados ahora por voces. Una voz rasposa e impaciente gruñó que tenía que estar por ahí en algún lado. Otra voz, nerviosa y más aguda, preguntó si estaba seguro. La segunda voz dijo que este lugar le daba mala espina. Sara reconoció la primera voz. Era Raimundo Valdés. El agiotista había entrado a la mina y no estaba solo. Sara se tapó la boca con la mano para evitar que se le escapara un sollozo. En la negrura absoluta de la cámara secreta, cada sonido se magnificaba. El goteo del agua sonaba como tambores. Su propio corazón rugía en sus oídos. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta oculta. Don Beto susurró, apenas audible, que no podían verlos ahí adentro. Dijo que mientras no descubrieran el cerrojo, estaban a salvo. Martita les hizo que guardara silencio. Un rayo de luz, mucho más fuerte que la vieja linterna de Beto, comenzó a barrer el túnel afuera. Era un reflector moderno de luz blanca. Los rayos brillantes se filtraban por la grieta fina de la puerta falsa, dibujando líneas delgadas de luz a través de la oscuridad de la cámara. La segunda voz, la del Toño, habló. Señaló las marcas en el suelo. Dijo que alguien había estado ahí recientemente, porque las huellas en el lodo estaban frescas. Raimundo soltó un gruñido de satisfacción. Dijo que lo sabía. Dijo que la vieja mentía sobre necesitar 3 días. Preguntó de dónde iba a sacar dinero en 3 días, a menos que ya lo tuviera escondido. Dijo que si bajaron hasta acá, era porque había algo que valía la pena encontrar. Toño sonaba tembloroso. Le recordó a su patrón que el pueblo decía que este lugar estaba maldito. 7 hombres murieron aquí. Mencionó a los espíritus. Raimundo lo cortó bruscamente. Dijo que los espíritus no pagan deudas. Dijo que el dinero paga deudas. Y si esa viuda tenía algo escondido en este agujero, él lo iba a encontrar. Alegó que Miguel había firmado los papeles, y cuando un hombre no puede pagar, su familia responde por ello. Las luces siguieron moviéndose, explorando cada pulgada del túnel afuera. Sara ahora podía ver las siluetas de los 2 hombres a través de la grieta. Raimundo usaba botas pesadas de trabajo. Toño sostenía una barreta de hierro pesada. Toño preguntó qué pasaría si no encontraban nada. Raimundo respondió con frialdad, que en ese caso, se llevaría al niño. Dijo que el tal Dani se veía bastante fuerte.
En 2 o 3 años de trabajo duro, trabajando por debajo del agua en el deshuesadero, la deuda quedaría saldada. Sara tuvo que morderse el labio hasta probar sangre, para no gritar. Sintió la mano de Martita apretándole el brazo, rogando por silencio, rogando por paciencia. Raimundo se detuvo exactamente frente a la pared falsa. Estaba tan cerca que Sara podía oler el humo de tabaco rancio en su ropa. Pasó el reflector lentamente sobre la superficie de la roca. Murmuró que esa pared se veía extraña. Le dijo a Toño que mirara el color. Estaba más limpia que el resto, como si alguien la hubiera movido. Sara cerró los ojos y rezó. Le rogó a Dios que hiciera que se largara. Toño se acercó. Dijo que tal vez era solo una veta diferente de piedra. De repente, un retumbo lejano los interrumpió. Vino desde más profundo en la mina, un sonido bajo y quejumbroso, como si la tierra estuviera rechinando los dientes. Luego, un silbido agudo hizo eco por los túneles. Toño saltó hacia atrás. Preguntó qué demonios había sido eso. Raimundo sonó menos confiado por un segundo. Dijo que era solo gas atrapado, o viento en los niveles superiores. Toño susurró que eran los mineros. Dijo que él no se apuntó para esto. Cobrar deudas era una cosa, pero robar una tumba era otra. Raimundo le gritó que no fuera supersticioso. Dijo que los cuerpos estaban enterrados detrás del derrumbe en el segundo nivel, no aquí abajo. Raimundo hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era puramente de negocios. Dijo que revisarían esta área rápido y se largarían. Se acercó a la pared falsa de nuevo, y golpeó la piedra con los nudillos. El sonido fue hueco. Raimundo gritó con emoción. Dijo que era falsa. Le ordenó a Toño que trajera la barreta. Toño le pasó la herramienta a regañadientes. Raimundo clavó la punta de la barra de hierro en la grieta, y comenzó a hacer palanca para abrirla. La puerta de roca gimió, y empezó a ceder hacia adentro. Dentro de la cámara, don Beto se movió rápido. Agarró uno de los baúles de metal pesados, llenos de plata, y lo empujó contra la puerta. Lanzó su hombro contra ella, usando su peso para bloquear la entrada. Martita y Sara corrieron a ayudarlo, apilando las cajas que pudieron encontrar contra la abertura. Desde afuera, Raimundo gruñó. Dijo que estaba trabada. Dijo que algo la estaba bloqueando desde adentro. La voz de Toño tembló. Dijo que eso significaba que había alguien ahí. Raimundo azotó el puño contra la roca. Gritó el nombre de Sara. Le dijo que sabía que estaba ahí adentro. Le ordenó que saliera. Sara no respondió, aunque las lágrimas le corrían por la cara. Raimundo continuó, bajando la voz a un gruñido amenazante. Le dijo que podía quedarse ahí todo el tiempo que quisiera, pero le recordó que sus hijos estaban arriba en la cabaña. Solos. Sin protección. Dijo que sería una lástima si alguien fuera a hacerles una visita, mientras ella se escondía en un agujero como una rata. Sara sintió que la sangre se le iba del cuerpo. Susurró por sus bebés. Miró a Martita con ojos grandes y aterrorizados. Dijo que dejaron a los niños solos. Martita trató de calmarla, pero sus propias manos estaban temblando. Dijo que estaba mintiendo. Dijo que solo quería asustarla. Raimundo se rió desde el otro lado de la pared. Dijo que no estaba blofeando. Se volvió hacia Toño. Le ordenó que regresara a la cabaña. Le dijo que le trajera al niño grande. Dijo que le trajera a Dani aquí abajo. Toño dudó. Dijo que tal vez no deberían hacerlo. Raimundo le gritó que lo hiciera. Los pasos de Toño chapotearon rápidamente, alejándose hacia la escalera y los niveles superiores. Sara perdió el control. Gritó que no. Les gritó que dejaran a sus hijos en paz. Raimundo se rió de nuevo, satisfecho. Dijo que ahí estaba. Dijo que sabía que había encontrado algo valioso ahí adentro y que se lo estaba escondiendo. Sara le gritó de vuelta que no le debía nada. Dijo que su esposo murió y la deuda murió con él. Raimundo respondió que los documentos que firmó Miguel eran legales. Dijo que la ley estaba de su lado y que iba a cobrar de una forma u otra. Don Beto se inclinó cerca de la grieta. Gritó que Raimundo no tenía derecho a estar aquí.
Dijo que esto era propiedad privada y un sitio federal clausurado. Raimundo reconoció la voz. Se rió con incredulidad. Preguntó si el viejo minero seguía vivo. Dijo que pensaba que Beto se había muerto hace 10 años. Don Beto respondió con dignidad que tenía 87 años y seguía vivo. Añadió que sabía más sobre esta mina que nadie, incluyendo cómo derrumbar el techo si era necesario. Un silencio tenso siguió. Raimundo preguntó si el viejo lo estaba amenazando. Don Beto dijo que le estaba advirtiendo. Alegó que había vigas de soporte clave en esta cámara. Dijo que si alguien que conocía el diseño quería provocar un derrumbe controlado, podría enterrarlos a todos aquí abajo para siempre. Sara miró a don Beto con sorpresa. El anciano le guiñó un ojo en la oscuridad. Estaba blofeando, pero Raimundo no podía saberlo con seguridad. Raimundo dudó. Hubo una pausa larga. Sara podía escucharlo caminando en el agua afuera. Finalmente, Raimundo habló. Dijo que estaba bien, dijo que no forzaría la puerta por ahora. Pero tampoco se iba a ir. Dijo que esperaría justo ahí, afuera de la puerta. Dijo que tarde o temprano, tendrían que salir a buscar aire, y cuando lo hicieran, tomaría lo que se le debía. Más los intereses por hacerle perder el tiempo. Escucharon el sonido de Raimundo acomodándose contra la pared del túnel. Encendió un cigarro, el olor a humo se filtró por la grieta. Iba a esperar a que se rindieran. Martita miró a don Beto con preocupación. Susurró que no podían quedarse ahí para siempre. El aire eventualmente se acabaría. Don Beto asintió con gravedad. Dijo que lo sabía. Dijo que necesitaban otra salida. Sara preguntó si había otra salida. Don Beto titubeó. Dijo que había un viejo tiro de ventilación. Era muy pequeño, apenas un espacio para arrastrarse. Fue cavado como escape de emergencia, pero nadie lo había usado en 30 años. Podía estar colapsado o podía llevar directo a la superficie. Alumbró hacia el fondo de la cámara. Detrás de las cajas apiladas había un agujero oscuro y dentado en la roca, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara pecho tierra. Dijo que era peligroso, y no sabían si era un callejón sin salida. Sara miró el agujero oscuro. Luego miró la puerta bloqueada donde Raimundo estaba esperando. Pensó en Dani, aterrorizado, siendo arrastrado por Toño. Pensó en Sofía tratando de pelear contra un hombre adulto. Se limpió la cara con la manga. Dijo que lo iba a intentar. Dijo que se arrastraría por ese túnel. Llegaría a la cabaña y protegería a sus hijos. Martita dijo que iría con ella. Sara negó con la cabeza. Le dijo a Martita que se quedara ahí con Beto. Dijo que tenían que mantener la puerta bloqueada. Tenían que hacerle creer a Raimundo que todos seguían adentro, para ganarle tiempo. Martita protestó que era demasiado peligroso. Dijo que Sara podía quedarse atorada o perderse en la oscuridad. Los ojos de Sara se endurecieron con una nueva fuerza. Dijo que sus hijos estaban en peligro. No había nada más peligroso que eso. Don Beto le dio la linterna rota. Le dijo que siguiera la corriente de aire. Le dijo que si el túnel se dividía, siempre tomara el camino que iba hacia arriba, nunca hacia abajo. Y si veía luz de día, que corriera. Sara tomó la luz. Tocó el bolsillo donde la carta de su padre descansaba contra su pecho. Se metió en la abertura estrecha. Les dijo que cuidaran los papeles, porque ese era el futuro de sus hijos. Sin esperar respuesta, comenzó a arrastrarse hacia la oscuridad sofocante del tiro de ventilación. El tiro de ventilación era una pesadilla de claustrofobia. Las paredes de roca afilada le raspaban los hombros a Sara, y el techo estaba tan bajo, que ni siquiera podía levantar la cabeza. Tenía que arrastrarse pecho tierra, pulgada a pulgada agonizante, empujándose con los codos y las rodillas contra el suelo de piedra cortante. El haz de la linterna cortaba el polvo, iluminando apenas unos metros adelante. Se arrastró por lo que parecieron horas, aunque en realidad, probablemente fueron solo minutos. El túnel se retorcía haciendo giros extraños y cerrados. Subía empinado, luego bajaba, estrechándose tanto en un punto, que Sara entró en pánico, pensando que se quedaría atorada. Se obligó a exhalar todo el aire de sus pulmones y se exprimió a través del hueco.
Entonces, el túnel se ensanchó un poco. Hizo una pausa para recuperar el aliento, y fue ahí cuando lo escuchó. Voces. Eran distantes, filtrándose por las grietas de la roca arriba, pero eran inconfundibles. Era la voz del Toño, y luego, el sonido de Sofía gritando. Ella le estaba gritando que la soltara, y diciéndole que no la tocara. Sara sintió una rabia encenderse en su pecho, que quemaba más caliente que el fuego. Ignoró el dolor en sus rodillas sangrantes. Ignoró las rocas rasgándole la ropa. Se arrastró hacia adelante, clavando las uñas en el suelo para moverse más rápido. Escuchó al Toño gruñendo que ya iba para allá. Le dijo a Sofía que su madre tenía algo que le pertenecía a su patrón, y tan pronto como se lo entregara, los dejaría ir. Sofía le gritó de vuelta que su mamá no tenía nada. Le dijo que los dejara en paz. El Toño respondió que eso lo decidiría el patrón, no una mocosa. Sara vio una luz gris tenue adelante. Luz de día. El túnel terminaba en una salida estrecha, ahogada por zarzas y maleza. Se arrastró los últimos metros, empujando a través de los matorrales con fuerza desesperada. Salió del agujero, jadeando por aire. Estaba en la ladera del cerro, justo detrás de la cabaña. A través de los árboles, vio la escena desarrollándose en el patio. El Toño estaba saliendo de la puerta principal, arrastrando a Dani del brazo. El niño estaba llorando y pataleando, tratando de plantar los pies en la tierra. Sofía corría detrás de ellos, golpeando la espalda del hombre grandote con sus pequeños puños, gritándole que se detuviera. Lalo y el bebé Gabriel estaban llorando desde el umbral de la puerta. Algo dentro de Sara se rompió. No pensó. No calculó las probabilidades. No le importó que el Toño fuera del doble de su tamaño. Sintió una furia primitiva y antigua inundándole las venas. Escaneó el suelo y agarró una piedra irregular del tamaño de una toronja. Corrió hacia ellos, con los pies descalzos golpeando contra la grava, sin sentir dolor alguno. Soltó un grito que sonó más como un animal herido que como un ser humano. El Toño se dio la vuelta justo a tiempo para ver a una mujer salvaje, cubierta de polvo de carbón y sangre, cargando contra él con una roca en alto. No tuvo tiempo de reaccionar. Sara estrelló la piedra en su hombro, con cada onza de fuerza que poseía. El hombre huyó de dolor, soltando el agarre sobre Dani y tropezando hacia atrás. La miró con shock, preguntando si estaba loca. Dani corrió hacia su madre, enterrando la cara en su camisa. Sara lo empujó suavemente hacia el pórtico, ordenando a todos que se metieran de inmediato. El Toño se recuperó del golpe inicial, sobándose el hombro magullado. Era más joven, más fuerte, y estaba armado. Pero cuando dio un paso adelante, Sara levantó la roca de nuevo. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando con una determinación salvaje. Ella le siseó, advirtiendo que si daba un paso más, le partiría la cabeza. El Toño dudó. Sara gritó que no le importaba su patrón. No le importaba el dinero. Juró que él nunca volvería a ponerle una mano encima a sus hijos. Sofía había corrido de regreso al pórtico y agarró una vieja escoba. La niña de 10 años se paró hombro con su madre, sosteniendo el palo de la escoba como una lanza. Gritó que no dejarían que se llevara a Dani. El Toño miró a la mujer y a la niña, ambas listas para pelear a muerte. Algo en su expresión cambió. La agresión se drenó de su cara, reemplazada por la vergüenza. Dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. Les dijo que se calmaran. Dijo que estaba bien. Sara mantuvo la roca levantada. Le ordenó que se largara. Le dijo que le dijera a Raimundo Valdés que se olvidara de ellos, porque no le debían nada. El Toño dijo que ella tenía papeles firmados por su marido. Sara gritó que su marido estaba muerto, y ella no había firmado nada. Dijo que si Raimundo tenía un problema, podía llevarlo ante un juez, pero no iba a tocar a su familia. El Toño la estudió por un largo momento. Entonces, para sorpresa de Sara, asintió lentamente. Admitió que ella tenía razón. Dijo que toda esta situación se había salido de control. Murmuró que él se había apuntado para cobrar dinero, no para secuestrar niños. Se sobó el hombro palpitante, haciendo una mueca.
Le dijo que iba a decirle a Raimundo que él ya no le entraba a esto. Sara lo miró con sospecha. Preguntó si simplemente se iba a ir. El Toño habló en voz baja. Dijo que él también tenía hijos. Tenía una hija de la edad de Sofía y un niño de 4 años. Negó con la cabeza, mirando al suelo. Dijo que si alguien intentara arrebatárselos por una deuda, él habría hecho lo mismo que hizo Sara. Dijo que estaba mal y había estado mal desde el principio. Se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta blanca. Se detuvo a la mitad, con la mano en la manija de la puerta. Le advirtió a Sara que Raimundo seguía abajo en la mina. Dijo que su patrón se iba a poner furioso cuando se enterara de que el Toño se había rajado. Probablemente lo despediría, pero el Toño dijo que estaba cansado de la forma de hacer negocios de Raimundo. Sara bajó lentamente la roca. Susurró un gracias. El Toño asintió, se subió a la camioneta y arrancó el motor. Tosió, luego rugió cobrando vida. Metió la velocidad, hizo rechinar las llantas y desapareció por el camino de terracería, dejando una nube de polvo a su paso. Sara soltó la roca. Sus piernas fallaron y colapsó de rodillas en la tierra. Dani le echó los brazos al cuello, llorando fuerte. Sofía soltó la escoba y se unió al abrazo. Lalo corrió hacia afuera, seguido por el bebé Gabriel gateando por el pórtico. Sara los reunió a los 4 en sus brazos, meciéndose de un lado a otro. Sollozó que ya había terminado. Les prometió que nadie los iba a tocar, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no era cierto. Raimundo Valdés seguía en la mina, y Martita y don Beto seguían atrapados allá abajo con él, vigilando la puerta. Tenía que regresar. Arreó a los niños dentro de la cabaña. Hizo que Sofía pusiera el cerrojo y prometiera no abrirle a nadie más que a ella. Agarró un par de botas de trabajo viejas de don Beto de la entrada, encontrando que le quedaban grandes pero eran resistentes. Agarró una camisa de franela limpia para reemplazar la suya que estaba rota. Regresó a la entrada de la mina. El sol estaba alto ahora, cerca del mediodía. Había estado bajo tierra por horas, pero se sentían como días. Respiró profundo el aire de la sierra, armándose de valor. Caminó de regreso a la oscuridad. Conocía el camino ahora. Se movió rápido por los túneles, pasando las cruces de los 7 mineros muertos y bajando la escalera oxidada al 3er nivel. El agua helada empapó sus botas prestadas. Sus pasos resonaban contra la piedra. Cuando llegó al pasillo que llevaba a la cámara secreta, vio una luz en el suelo. Raimundo Valdés estaba sentado con la espalda contra la pared, fumando un cigarro. Levantó la vista cuando la vio, saltando para ponerse de pie. Preguntó si había regresado. Sara se mantuvo firme. Dijo que sí. Raimundo escaneó su cara sucia, sus manos rasguñadas y su mirada dura. Preguntó dónde estaba el Toño. Sara le dijo que el Toño se había ido. Dijo que le dijo que esto había ido demasiado lejos y no quería ser parte de un secuestro de niños. Raimundo tiró su cigarro al agua oscura con una maldición. Murmuró que el Toño era un cobarde y que siempre supo que el chamaco no tenía estómago para este negocio. Sara dio un paso más cerca. Dijo que no había negocio. No había deuda. Dijo que Miguel murió, y la deuda murió con él. Raimundo contraatacó diciendo que Miguel había firmado documentos legales. Argumentó que a la ley no le importaban los sentimientos. Sara lo interrumpió. Dijo que la ley no decía que podía amenazar a una viuda. La ley no decía que podía arrebatar a un niño. Le dijo que lo que él estaba haciendo tenía nombre. Se llamaba extorsión. Se llamaba intento de secuestro. Dijo que eso lo metería en una prisión federal por mucho tiempo. Raimundo apretó la mandíbula, con la cicatriz en su ceja crispándose. Insistió en que su esposo le debía 250,000 pesos. Sara lo corrigió. Dijo que eran 150,000. Dijo que el resto eran intereses imaginarios que él inventó. Le preguntó si realmente creía que un juez se pondría del lado de un agiotista, por encima de una madre en duelo. Desde detrás de la pared de roca, un ruido de molienda hizo eco. La puerta de piedra comenzó a moverse. Don Beto y Martita la estaban empujando desde adentro. Lentamente,
la brecha se ensanchó. Don Beto salió primero, cargando el morral de lona lleno de documentos. Martita lo siguió, sosteniendo una pequeña caja de madera. Don Beto habló con una voz que retumbó en el túnel. Dijo que ella ya no era una viuda desamparada. Anunció que ella era la única heredera de Jacinto Salinas. Ella era la dueña de 80 hectáreas de tierra maderera de primera, una casa en el valle y cuentas bancarias que sumaban una fortuna. Raimundo parpadeó, luciendo confundido. Preguntó de qué estaba hablando el viejo. Don Beto sacó un fajo de papeles del morral y lo sostuvo en alto. Dijo que todo estaba ahí. Escrituras notariadas, certificados bancarios y un testamento registrado con el secretario del condado. Dijo que Jacinto Salinas había preparado todo antes de morir, y ellos habían sido los guardianes. Martita abrió la pequeña caja de madera. Adentro, apilados en filas ordenadas, había fajos de billetes viejos, monedas de plata y centenarios de oro brillando bajo la luz. Dijo que eso era solo la caja chica. Jacinto era un hombre cuidadoso. Guardó metales preciosos y moneda, suficiente para asegurar que su hija nunca pasara hambre. Raimundo miró los documentos, luego el oro, y finalmente la feroz determinación en sus caras. Su postura se hundió. La arrogancia se evaporó de sus ojos. Se dio cuenta de que había perdido su ventaja. Murmuró que en ese caso, ella podía pagar. Sara asintió. Dijo que podía pagar los 150,000 pesos originales. Esa era la deuda real. Nada más. Dijo que lo haría legalmente, a través de un banco, con un rastro de papel y un recibo declarando que la deuda estaba pagada en su totalidad. Le dijo que no le iba a dar ni un solo centavo más de lo que era justo. Raimundo se quedó callado. Se veía más pequeño ahora, menos como un monstruo y más como un hombre triste y codicioso. Alegó que solo estaba tratando de recuperar su inversión. Martita lo cortó bruscamente. Dijo que eso era mentira. Dijo que estaba tratando de aprovecharse de una mujer vulnerable. Pensó que podía asustarla, manipularla y robarle a sus hijos. Pero estaba equivocado. Porque esta mujer no estaba sola. Nunca lo estuvo. Sara dio un paso adelante, poniéndose justo en la cara de Raimundo. Le dijo que pagaría el principal. Pero después de eso, nunca quería volver a verlo. Le dijo que se mantuviera lejos de sus hijos y nunca pronunciara el nombre de su esposo. Le preguntó si estaban claros. Raimundo asintió lentamente. Dijo que estaban claros. Sara le dijo que esperara afuera. Dijo que irían al banco del pueblo de inmediato. Harían la transferencia hoy mismo, y entonces se los dejaría en paz para siempre. Los cuatro salieron de la mina juntos, moviéndose en silencio por los túneles que Sara ahora conocía de memoria. Cuando llegaron a la entrada, la luz del sol los cegó por un momento. Sara respiró el aire fresco de la barranca, sintiéndose como si hubiera renacido. Manejaron en la camioneta de Raimundo, porque el Toño se había llevado la otra. Raimundo manejó, mientras los tres pasajeros iban en el asiento trasero. Don Beto sostenía su pico sobre las rodillas, una advertencia silenciosa. Manejaron hasta el pequeño banco comunitario en el pueblo. El gerente, un hombre de pelo gris que conocía a todos, revisó los documentos de Sara con asombro creciente. Dijo que los certificados eran muy viejos, pero válidos. Corrió los números en su computadora. Levantó la vista por encima de sus lentes. Le dijo a Sara que las cuentas de su padre habían estado inactivas, pero habían estado ganando intereses por 30 años. Corrigió el cálculo de Don Beto. Dijo que el total disponible para retiro era de más de $500,000. Convertido a pesos actuales, una cifra astronómica. Sara sintió que las piernas se le debilitaban. El gerente sonrió. Dijo que todo era suyo. Hicieron la transferencia ahí mismo. 150,000 pesos fueron a la cuenta de Raimundo Valdés. Raimundo tuvo que firmar un documento notariado declarando la deuda saldada en su totalidad, sin más reclamos. Raimundo salió del banco en silencio, sin mirar atrás. Sara nunca lo volvió a ver, pero cuando regresaron al escondite en la barranca, y Sara abrazó a sus 4 hijos, diciéndoles que estaban a salvo, que tenían un hogar
y un futuro. Cuando vio sus caritas sucias iluminarse con esperanza, fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron. Eran lágrimas de alivio, de gratitud y de amor por un padre que nunca había conocido realmente, pero que la había protegido desde más allá de la tumba. Susurró un gracias a su papá, tocando la carta que todavía llevaba en el bolsillo. Esa noche, mientras los niños dormían en la cabaña, Sara salió al pórtico a mirar las estrellas. El cielo de la Sierra de Hidalgo era vasto y oscuro, espolvoreado de diamantes. Martita salió y le echó una colcha sobre los hombros. Le preguntó a Sara en qué estaba pensando. Sara respondió que había llegado aquí huyendo. Estaba rota, asustada, y no sabía cómo sobrevivir. Martita sonrió. Dijo que ahora Sara tenía un hogar. Tenía tierras. Tenía un futuro. Pero había ganado algo aún más importante. Sara preguntó qué era eso. Martita dijo que había descubierto quién era realmente. Una mujer fuerte. Una madre que peleó por sus cachorros. Una hija que honró a su padre. Dijo que nadie podría quitarle eso nunca. Sara se limpió una lágrima y preguntó si Martita y Beto se quedarían en la barranca. Martita asintió. Dijo que este era su hogar. Habían vivido aquí por 50 años. Pero le dijo a Sara que ella y los niños podían quedarse todo el tiempo que quisieran, o podían mudarse a la casa grande en el valle que Jacinto le dejó. El futuro era suyo para decidir. Sara miró hacia la línea oscura de la cresta, donde la mina del arroyo negro guardaba sus secretos y sus fantasmas. Pensó en su padre, trabajando en la oscuridad, ahorrando cada centavo, planeando cada detalle para una hija a la que apenas veía. Dijo que pensaba que se quedarían por un tiempo. Dijo que los niños necesitaban estabilidad. Necesitaban sanar. Y ella necesitaba aprender quién era en este nuevo mundo. Martita le apretó la mano y dijo que era una buena decisión. Pero justo cuando Sara se giraba para volver a entrar, vio algo que la hizo detenerse. Había una figura a la distancia, parada en el camino de tierra que subía a la cabaña. Era un hombre alto y delgado, usando un viejo casco de minero, mirando hacia ellas. Martita lo vio también. Su agarre se apretó en el brazo de Sara. La figura dio un paso adelante hacia un parche de luz de luna, y Sara vio su rostro. Su corazón casi se detuvo. Era un rostro que solo había visto en fotografías viejas y amarillentas. Era el rostro de Jacinto Salinas. Pero eso era imposible. Su padre había muerto hacía más de 20 años. Sara se quedó congelada en el pórtico, con las manos aferradas al barandal. La figura parada en el camino de tierra era inconfundible. Era Jacinto Salinas. Ella susurró que era imposible. Dijo que su padre había muerto hacía 20 años. Martita estaba parada a su lado, mirando a la figura con los ojos muy abiertos. Pero no parecía sorprendida. Parecía como si estuviera saludando a un viejo amigo. Sara preguntó si ella lo había visto antes. Martita esperó un momento antes de responder. Su voz era apenas un susurro. Dijo que lo había visto 3 veces. La primera vez fue la noche después del derrumbe de la mina, hace 30 años. Ella y Beto lo vieron parado en ese lugar exacto, mirando hacia la montaña. Pensaron que era su imaginación, o el trauma de perder a tantos amigos. Pero él estaba ahí, tan real como los árboles. Ella continuó. Dijo que la segunda vez fue el día en que Jacinto murió en la ciudad, años después. Ellos no supieron que había fallecido hasta semanas después, pero esa mañana lo vieron caminando hacia la mina con su lonchera, como si fuera a trabajar. Cuando Beto salió a llamarlo, ya no estaba. Martita se persignó. Dijo que la tercera vez fue hace 3 días. Lo vio desde la ventana de la cocina y supo al instante que eso significaba que Sara venía a casa. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preguntó qué era él. Preguntó si era un fantasma que no podía encontrar la paz. Una voz habló detrás de ellas. Salió de la cabaña cargando un quinqué de aceite. Su rostro curtido mostraba una mezcla de tristeza y comprensión. Caminó hasta el barandal y miró a la figura en el camino. Le dijo a Sara que su padre no estaba atrapado. Dijo que Jacinto estaba en paz. Siempre lo había estado. Lo que ella estaba viendo
era su forma de decir adiós. Era su manera de asegurarse de que ella había cumplido su destino y encontrado lo que él le dejó. Sara empezó a llorar. Dijo que los muertos no regresan. Don Beto habló suavemente. Dijo que estos cerros eran antiguos, más viejos de lo que cualquiera podía entender. Tenían sus propias reglas. Dijo que él había visto luces bailando en los pinos cuando no había luna. Había escuchado voces llamando nombres desde barrancas vacías. Y a veces, solo a veces, los muertos regresaban para terminar lo que empezaron. Sara miró a la figura de nuevo. Bajó un escalón. Luego otro. Sus pies sintieron la grava fría de la entrada. Martita hizo ademán de seguirla, pero don Beto la detuvo. Le dijo que la dejara ir. Este era su momento. Sara caminó hacia la figura. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en sus oídos. Al acercarse, las facciones se volvieron claras. Vio los ojos oscuros, la nariz fuerte y la pequeña cicatriz en la barbilla que recordaba de la fotografía. Se detuvo a 2 metros de distancia. Susurró, «Papá». La figura no habló con palabras, pero asintió lentamente. Y en ese gesto simple, Sara sintió una ola de emoción golpearla. Era amor puro. Era el sacrificio de un hombre que trabajó hasta la muerte, para que su hija no tuviera que hacerlo. Sara dejó que las lágrimas cayeran libremente. Le dijo que nunca lo conoció realmente. Dijo que tenía solo 8 años cuando él murió. Apenas recordaba su voz. La figura de Jacinto levantó una mano, como si quisiera tocarle la cara, pero se detuvo justo antes. Era como si hubiera una pared invisible de cristal entre ellos. Sara continuó, con la voz temblando. Dijo que mamá nunca hablaba de él. Dijo que creció pensando que los había abandonado. Pensaba que la mina era más importante para él que ella. Jacinto negó con la cabeza lentamente. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. En su lugar, el viento llevó un susurro a los oídos de Sara. Decía que todo fue por ella. Y en ese momento, Sara entendió. Entendió los años de trabajo agotador. Las largas ausencias. El ahorro secreto de cada centavo, todo fue un acto de amor. Un hombre sencillo, sin educación y con nada más que sus manos, tratando de construir una fortaleza de seguridad para una hija que sabía que no vería crecer. Sara sollozó. Se disculpó por pensar que no le importaba. Dijo que lamentaba no haber estado ahí cuando murió. Jacinto dio un paso adelante. Por un instante imposible, Sara sintió una calidez en la mejilla. Se sintió como una mano rasposa y callosa, limpiando una lágrima. Fue el toque de un padre, alcanzándola a través del velo de la muerte. El viento susurró de nuevo con la voz de Jacinto. Le dijo que cuidara a sus hijos. Sara prometió que lo haría. Dijo que usaría todo lo que él le dejó. Les daría educación, un hogar y un futuro. Les daría la vida que él quiso para ella. Jacinto sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de orgullo. Entonces, comenzó a retroceder, desvaneciéndose en las sombras de la montaña. Sara le gritó que esperara. Dijo que tenía tantas preguntas. Quería decirle tanto, pero Jacinto siguió alejándose. Mientras se movía, su forma comenzó a convertirse en niebla, mezclándose con la bruma que rodaba desde el arroyo. Sara gritó que lo amaba. Su voz hizo eco en la barranca silenciosa. Le dio las gracias por protegerla. Le dio las gracias por ser su padre. La figura levantó una mano en un saludo final, y entonces, como humo en el viento, desapareció. Sara se quedó sola en el camino, mirando el espacio vacío donde él había estado. El aire de la noche olía a resina de pino y tierra mojada. Arriba de ella, las estrellas ardían con un fuego frío y hermoso. Sintió manos en sus hombros. Martita y don Beto habían bajado hacia ella. Envolvieron sus brazos frágiles pero firmes a su alrededor. Martita susurró que se había ido. Dijo que ya podía descansar. Había cumplido su promesa. Sara preguntó si realmente estuvo ahí o si se lo imaginó. Don Beto respondió que no importaba. Dijo que estuvo ahí de la única forma que contaba. Estaba en su corazón, en su memoria, y en el futuro que aseguró para su familia.
Caminaron de regreso a la cabaña despacio. Sara entró y miró a sus 4 hijos durmiendo pacíficamente en las colchas. Dani chupándose el dedo. Sofía con el brazo echado sobre el halo. El bebé Gabriel haciendo ruiditos suaves en su sueño. Se arrodilló junto a ellos y besó a cada uno en la frente. Susurró que su abuelo los había salvado. Prometió honrar ese regalo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Sara, acompañada por don Beto y Martita, viajó a la cabecera municipal para reclamar oficialmente la tierra. Las 80 hectáreas de bosque maderable eran bienes raíces de primera. La casa en el valle era una construcción sólida de ladrillo, estilo hacienda, con 4 recámaras, un patio grande y un jardín lleno de bugambilias silvestres. Pero lo más importante fue el plan que Sara comenzó a construir. Con el dinero que sobró después de pagarle a Raimundo Valdés, que era una verdadera fortuna en pesos, decidió invertir sabiamente. Una tarde, sentada en el pórtico con Martita, anunció que iba a construir un taller. Quería empezar un negocio en sus tierras, haciendo muebles a la medida y artesanías de madera. Era algo que Miguel le había enseñado, y ella tenía talento para eso. Dijo que podía venderle a los turistas que pasaban por la sierra en el otoño. Martita sonrió y dijo que su padre estaría orgulloso. Sofía también tenía planes. La niña de 10 años había cambiado durante esas semanas en la barranca. Ya no era solo una niña asustada. Le dijo a su madre que cuando creciera, quería ser abogada. Dijo que quería asegurarse de que nadie pudiera volver a intimidar a las viudas y a los huérfanos. Sara la abrazó fuerte y le dijo que sería la mejor abogada del estado. Un mes después, con todo el papeleo legal arreglado, Sara y los niños se mudaron a la casa en el valle. Pero prometieron visitar la barranca cada fin de semana. Martita y don Beto se habían convertido en los abuelos que los niños nunca tuvieron. El día de la mudanza, mientras cargaban las últimas cajas en una camioneta familiar nueva que Sara había comprado, don Beto le entregó un paquete pequeño. Dijo que Jacinto le pidió que se lo diera solo cuando todo estuviera a salvo. Era una pequeña caja de madera tallada a mano. Adentro había una pulsera de plata delicada, con una inscripción en el interior. Decía, para Sara, mi tesoro más grande. Con amor, papá. Sara se la puso en la muñeca, y nunca se la quitó. Los años pasaron. La casa en el valle se llenó de vida y ruido. El negocio de Sara, Carpintería Salinas, se hizo famoso en la región por su calidad. Sofía creció e hizo exactamente lo que prometió, entró a la escuela de Derecho. Dani se convirtió en un joven responsable que administraba el taller para su madre. Lalo descubrió un amor por la música y Gabriel creció fuerte y feliz, sin recuerdos de la huida aterradora por las montañas. Cada año, en el Día de Muertos, Sara llevaba a la familia a la mina del Arroyo Negro. Ponían flores de cempasúchil frescas junto a las 7 cruces y dejaban una ofrenda especial para Jacinto, un pan de muerto, una veladora y una nota diciendo gracias. Una vez, cuando Dani tenía 12 años, preguntó si ella creía que él podía verlos. Sara miró la boca oscura de la mina y tocó la pulsera de plata en su muñeca. Le dijo que ella sabía que sí. 10 años después de esa noche que cambió todo, Sara se paró frente a un grupo de mujeres en el sótano del centro comunitario. Eran viudas, madres solteras y mujeres que lo habían perdido todo. Les dijo que ella había estado exactamente donde ellas estaban. No tenía dinero, no tenía esperanza, y estaba huyendo para salvar su vida. Pero les dijo que aprendió algo importante, dijo que nunca estaban tan solas como pensaban. Siempre había un legado esperando ser encontrado. A veces no era dinero o tierras. A veces era fuerza, coraje y la habilidad de pelear por los que amaban. Las mujeres escucharon con lágrimas en los ojos. Sara les dijo que si ella pudo sobrevivir, ellas también podían. Y prometió ayudarlas, porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes. Se levantan unas a otras. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Sofía esperándola. Su hija mayor tenía ahora 20 años, en su segundo año de la carrera de Derecho. Se veía seria. Sofía le dijo a su mamá que tenía que enseñarle algo. Dijo que había estado escarbando en los viejos registros de la corte sobre la deuda de Miguel.
esa con la que Raimundo Valdés los había aterrorizado. Sara sintió un nudo en el estómago. Preguntó qué había encontrado. Los ojos de Sofía brillaron con indignación. Dijo que la deuda era una mentira. Encontró pruebas de que Miguel había liquidado el préstamo original 2 semanas antes de morir. Raimundo Valdés había destruido el recibo y falsificado el libro de cuentas. Todo el asunto fue una estafa. Sofía dijo que tenían las pruebas ahora. Dijo que podían demandarlo. Podían recuperar el dinero y meterlo a la cárcel. Sara se sentó en silencio por un largo momento. Negó con la cabeza y dijo que no. Sofía estaba impactada. Preguntó por qué no. Sara explicó que ya no importaba. Dijo que esos 150,000 pesos fueron el precio de su libertad. Fue el precio de dormir en paz y empezar de nuevo sin miedo. Dijo que si no lo hubiera pagado, podría haber pasado años peleando en la corte, reviviendo el dolor, aferrándose al odio. Tocó la mejilla de su hija. Dijo que a veces, la justicia no se trata de castigar a la persona que te lastimó. A veces, la justicia es vivir tan bien y ser tan feliz que ya no te pueden tocar. Sofía miró a su madre con admiración. Dijo que era sabia. Sara rió suavemente. Dijo que no era sabia. Solo era una mujer que aprendió que el mejor regalo que le puedes dar a tu enemigo es la indiferencia, y el mejor regalo que te puedes dar a ti misma es la paz. Más tarde esa noche, Sara salió al jardín. La luna estaba llena otra vez, iluminando las hectáreas de tierra que pertenecían a su familia. A la distancia, podía ver la silueta de los cerros, donde la mina del arroyo negro guardaba sus secretos. Tocó la pulsera de plata en su muñeca. Le susurró al viento. Le dio las gracias a su papá. Le agradeció por la tierra y por el dinero. Pero sobre todo, le agradeció por enseñarle que el amor de un padre nunca muere. Siempre encuentra una forma de proteger a sus hijos, incluso desde más allá de la tumba. Una brisa suave movió las bugambillas en el jardín. Sara cerró los ojos y supo con certeza absoluta que Jacinto Salinas la había escuchado. Después de décadas de vigilar desde las sombras, el minero finalmente podía descansar. Su hija estaba a salvo. Su legado estaba seguro. Y su amor era eterno. Y así, llegamos al final de este viaje por la oscuridad y la luz de la Sierra de Hidalgo. La historia de Sara y Jacinto nos deja una lección que brilla más que cualquier centenario de oro. Nos enseña que, a veces, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima y que estamos completamente solos en la oscuridad, en realidad, solo nos estamos preparando para encontrar nuestro verdadero tesoro. Lo que Sara halló en esa mina no fue solo una fortuna para pagar sus deudas. Fue la certeza inquebrantable de que el amor de un padre o de una madre es capaz de atravesar el tiempo y hasta la misma muerte para protegernos. Jacinto trabajó en las sombras durante años, no para que su hija fuera rica, sino para que fuera libre. A veces, la verdadera justicia no se trata de destruir a quienes nos hicieron daño, como Raimundo. Se trata de tener la fuerza para soltar el rencor y construir una vida tan plena y feliz que el pasado ya no pueda tocarnos. Esa es la verdadera victoria. Tal vez tú, que me escuchas ahora, estás pasando por tu propio túnel oscuro. Tal vez sientes el peso de la montaña sobre tus hombros. Pero recuerda esto, llevas en la sangre la fuerza de todos los que vinieron antes de ti. No te rindas. Sigue arrastrándote hacia la luz, porque tu salida está más cerca de lo que crees. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo sentir el frío de la mina y el calor de la esperanza, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para que caminemos juntos en nuestra próxima historia. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú si te encontraras frente a frente con el fantasma de tu pasado? Nos escuchamos pronto.